¿Qué tal, mis amados amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Es un placer, como siempre, saludarles en esta bonita tarde. Bueno, pues espero que todos ustedes hayan pasado pues felices fiestas con su familia. Espero que tengan muy buenos propósitos para este año. Y bueno, pues yo les mando un abrazo a distancia a todos ustedes. Este es el primer programa de este año 2021, en el cual, bueno, pues estamos orando a Dios para que sea un año de bendición para todos y esperando que todos estemos bien, estemos con salud. Eso es, creo que una de las mayores riquezas que tenemos, el tener salud, el estar completos, el estar sanos. Creo que es una bendición tan grande que el Todopoderoso nos da. Así que bueno, pues espero en verdad que tú estés iniciando el año con todos los propósitos espirituales. Estamos hablando porque de propósitos, pues algunas veces nos llenamos de muchos propósitos, pero a los propósitos a los cuales yo me refiero es a los propósitos espirituales. Y bueno, pues soy tu amigo, recuerda el pastor Rafael Aburto, que te da un abrazo, te mando un abrazo a distancia. A cada uno de ustedes que nos han hecho favor de acompañarnos transmisión tras transmisión en todos los programas de EMET, La Verdad de Dios. Muchas gracias. En verdad, por ahí estaba yo escuchando también el especial que hicieron nuestros hermanos Luna. Gracias al enviarme pues saludos, y que soy parte de este proyecto que Dios ha establecido, ¿verdad? A través de las redes, al llevar su palabra a cada uno de ustedes. Muchas gracias, en verdad un fuerte abrazo a la familia Luna, a mi casa Dios es bueno. Gracias en verdad por permitirnos ser parte de ustedes a través de la enseñanza de la palabra. Y bueno, pues vamos a iniciar este año en bendición estudiando la palabra. Recuerda que la palabra se hizo para que nosotros no la grabemos, para que nosotros la enseñemos, pero sobre todo para que la vivamos. Entonces, en esta ocasión, bueno, pues vamos a continuar con un tema que creo que es muy importante, hablando precisamente de propósitos. Creo que la semana pasada aprendimos una palabra, no sé si tú la recuerdes. La palabra que aprendimos es Bitul Ani. Recuerda que es la negación del yo, y eso nos lleva, ¿verdad?, a que nosotros tengamos más de Dios y menos de nosotros. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a continuar nuevamente el canto. Vamos a dejarlo al final, vamos a alabar al Señor al final, y usted va a saber por qué será al final. Es para que Dios ministre nuestros corazones a través de la música también. Pero hoy vamos a aprender la palabra. Y bueno, se quedó como que en continuación, se quedó como que en signo de interrogación. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esto, verdad? Que hemos aprendido a través de la negación del yo. Y déjeme decirle que nosotros tenemos que aprender que uno de los propósitos, o los propósitos que usted y yo podamos tener para este año que está iniciando, es el poder cambiar. Usted recuerda que uno de los aspectos en los cuales Dios trabaja en la vida del ser humano es cuando el corazón necesita y sabe y reconoce que necesita cambiar muchos hábitos que delante de él no están bien. Y cuando tú reconoces eso, bueno, pues entonces es la parte que a Dios le interesa, ¿verdad? Cambiar la parte interna. Eso lo hemos estado enseñando y aprendiendo durante estas enseñanzas de estos programas de EMET, La Verdad de Dios. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a continuar con el tema Bitul Ani, la anulación del yo o la negación del yo. Como ya les había yo comentado la semana pasada, el negarse a sí mismo empieza en la parte interna. Empieza en cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento o la mente, como según el apóstol Pablo lo habla en el libro de los Romanos muy puntualmente, y dice que para que nosotros aprendamos a conocer la verdad de Dios, para que nosotros aprendamos a saber cuál es la voluntad de Dios, nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Y creo que hemos tenido muchas clases sobre eso, hemos tenido mucha enseñanza de parte de Dios, que para que nosotros podamos cambiar nuestros malos hábitos, tenemos que empezar por renovar nuestro entendimiento o renovar nuestra mente. Y a eso se le llama, hay una palabra que quizá usted la ha escuchado mucho, y a eso se le llama arrepentimiento. El arrepentimiento genuino, según la palabra de Dios, no es cuando lloramos. La palabra de Dios
nos dice que cuando nosotros arrepentimos es cuando cambiamos, cuando en verdad hay un cambio en nuestra vida. Pero recuerda que ese cambio empieza desde la parte interna y eso es a través de Dios mismo que trabaja en nosotros. Obviamente que nosotros dejemos que Él trabaje en nosotros. Por ejemplo, ¿recuerda usted cuando leímos Mateo hace 8 días, cuando Jesús les decía a los discípulos, si alguno quiere venir? Y esto nos habla también, ¿verdad? Y se lo estoy recordando un poco para seguir el tema. Esto nos habla que cuando Jesús les decía, si alguno quiere venir, quiere decir que la palabra de Dios, el seguir al Señor no es una imposición, ¿verdad? Sino tiene que ser algo de corazón. Tú tienes que seguir al Creador porque le amas, no porque hay alguna imposición. Entonces, en esta ocasión vamos a continuar y sabiendo que las luchas que tenemos a diario son en la mente, ¿verdad? Todo aquello que te pueda causar algún conflicto son en la mente. Es la parte en la cual tiene que ser renovada y tiene que ser cambiada. El objetivo, yo quiero decirte que el objetivo de negarse a sí mismo no es únicamente a ser creyente. Usted recuerde que lo que Yeshua hacía cuando iba por las aldeas, cuando iba por las ciudades, Él hacía discípulos. Y es una palabra que tiene un peso muy grande en el reino, porque la Escritura nos dice que vayamos y hagamos discípulos a las naciones. No únicamente creyentes, no únicamente congregantes. Aquí lo interesante es que nosotros tenemos que aprender a ser discípulos. Entonces, no únicamente es ser creyentes, porque eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Que los demonios también creen y tiemblan. No, no, no. Tiene que ser una fe auténtica, una fe bíblica, que es donde nos lleva, yo te he enseñado esa parte y esa palabra en hebreo es emuná. Tenemos que tener la emuná completa y recuerda que la emuná completa o la fe completa, la fe bíblica no es únicamente el creer, es obedecer, es tener fidelidad y tener confianza al Creador. Eso es la fe completa. Entonces, fíjese que los discípulos son aquellos que solamente creen, no solamente creen, sino que caminan y viven conforme al mensaje de la palabra de Dios. O sea, una cosa es que yo crea, pero otra cosa, cuando a mí el Señor me llama a seguirle, yo tengo que negarme a sí mismo. ¿Para qué? Porque ya no son mis intereses. Eso se lo enseñaba la semana pasada. Ya no son mis intereses, sino los intereses de Dios a mi vida que me traen bendición. Entonces, cuando yo me convierto en discípulo del Señor, yo tengo que caminar y tengo que vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces se da cuenta que es algo más amplio. Mire, creo que el ser discípulo nos lleva a estar comprometidos, nos lleva a un compromiso. Y eso es muy importante, ¿eh? Quiero que usted y yo hoy podamos aprender que lo que Dios quiere es tener discípulos que sean comprometidos, que le amen y que le sigan, ¿verdad? Por obediencia y que le sigan por amor, no por imposición. Entonces, cuando nosotros entendemos la parte de estar comprometidos, creo que a algunos nos puede costar mucho trabajo. Quizá todos podemos decir, yo voy a la congregación, yo voy a la iglesia, pero no me comprometo, como que pues hay como que sí voy, como que no. Mire, yo creo que el ser discípulo, recuerde que ser discípulos de Jesús es que tú eres seguidor de Jesús. Usted recuerda que cuando Jesús anduvo en esta tierra, los discípulos, los apóstoles, seguían a Jesús donde él iba, comían donde comía Jesús. Entonces era una vida de 24 horas en relación con Jesús. Y entonces es lo que nosotros tenemos que aprender, a tener una relación. Porque mire, todo podemos decir, es que yo conozco de Dios. Y hay mucha gente que puede decir, ¿verdad? Yo conozco de Dios porque tengo teología, porque tengo instituto, porque tengo posgrados, por eso yo conozco de Dios. Y digo, y eso es interesante. Pero lo que yo he aprendido a través de estos años, mis amados hermanos, que la intención de nuestro corazón no es únicamente conocer de Dios. Tenemos que conocer al Dios vivo. Y eso es una relación. Eso se lleva a través de una relación.
Por eso en esta parte, para que tú y yo podamos conocer al Dios vivo, no únicamente conocer al Dios de la Biblia, sino conocerle a Él, porque Él se manifiesta a través de la Escritura, porque Él se manifiesta hablando espiritualmente a tu vida. Pero para esto tú tienes que anular el yo, tienes que quitar arrogancia, soberbia, altivez y todo aquello. Tenemos que ser humildes para poder reconocer que tenemos que cambiar, que hay muchas áreas en nuestra vida que tienen que ser transformadas y cambiadas. Por eso en esta tarde estamos hablando algo muy, muy interesante. Tenemos que comprometernos con el Creador. ¿Cuántas veces nos casamos con el ministerio? ¿Cuántas veces nos casamos con la iglesia? ¿Cuántas veces nos casamos, verdad, con la denominación? Pero al final yo creo que lo más importante es que haya un compromiso con el Creador. Todos algunas veces decimos, ¿dónde está la novia de Jesús? Y todos decimos, amén. Pero recuerda que el novio, que es Jesús, se va a casar con aquella novia comprometida, con aquella novia que le ame. Entonces, ahí tenemos que poner mucha atención. Por eso, en esta tarde tenemos que ver, ¿verdad?, que estamos siguiendo la verdad y la palabra de Dios es la verdad. Recuerda que este programa es Emet. Emet quiere decir la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos esto, mis amados hermanos, tenemos que conocer que debo de hacer lo bueno. Cuando yo sé que la palabra de Dios, por ejemplo, me prohíbe ciertas cosas y yo las hago, dice la Escritura, que se cuenta como pecado. ¿Cómo está eso entonces? Quiere decir, mis amados amigos y hermanos, que cuando yo voy descubriendo, cuando el Señor en su misericordia me enseña la verdad y qué es lo que a Él le agrada y lo que no le agrada, y cuando yo sé, cuando yo voy a la Escritura y yo veo lo que no le agrada a Dios, pero yo lo sigo haciendo, entonces la Biblia dice que me cuenta como pecado. Tenemos que tener mucho cuidado, mi amado hermano, porque si yo hago lo bueno, si yo sé hacer lo bueno, si yo conozco lo bueno y no lo hago, entonces me cuenta como pecado. Dentro de nosotros, yo quiero decirte, eso lo hemos estado enseñando a través de estos programas desde el principio. Enseñamos cómo el hombre, a través del pecado, hay una separación. El hombre se desconecta de la fuente de vida que es Dios. Y cuando el hombre se desconecta, entonces quiere decir que empieza a caminar haciendo su voluntad y no la voluntad del Creador. En algunos años quizá tú y yo aprendimos desde pequeños, ¿verdad?, el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, hay una parte donde dice, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Y eso nosotros lo aprendimos y lo rezamos y lo repetimos. Pero en realidad, cuando hay un peso espiritual y entendemos lo que estamos diciendo, lo que estamos orando, quiere decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Porque alguna vez decimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra, que esto cambie, que el gobierno cambie, que mi vecino cambie. Pero al final, yo quiero decirle que el primero que tiene que conquistar su tierra eres tú, soy yo. Por eso el primero que tiene que hacer la voluntad del Creador soy yo, eres tú. Ese es el anular al yo, es el bitul aní. Entonces, cuando vemos esta parte, entendemos que dentro de nosotros hay un viejo hombre que debe morir. Ese viejo hombre es el que le gusta el pecado, es el que estuvo viciado con todos los placeres de esta tierra. Entonces, tenemos que ver que cuando el viejo hombre muere, así el nuevo hombre tome el control. ¿Cómo tenemos que hacer esto y cómo podemos hacer? Yo te voy a invitar a que leamos un poquito de lo que yo te había dejado de tarea, ¿verdad?, en la semana, que nosotros vayamos al texto en el cual nos habla precisamente el apóstol Pablo, habla a los Gálatas. Y ahí aparece algo muy interesante en el cual hoy vamos a aprender cuál es el objetivo, ¿verdad?, de ser el yo anulado, el negarse a sí mismo. Si tú me acompañas, por favor, el libro de los Gálatas capítulo 5, ahí nos habla específicamente y muy claramente, magistralmente, el apóstol Pablo nos habla de algo que nosotros tenemos que saber y que son las obras de la carne.
y el fruto del Espíritu. Aunque el tema en esta ocasión no es totalmente las obras de la carne y las obras del Espíritu, tiene mucho que ver y tenemos que aprender esa parte, la cual Pablo habla en el capítulo 5, no sé si tú llegaste ahí ya, capítulo 5, versículo 16. Empieza diciendo, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El primer versículo que aparece aquí es como, no sé si tú lo quieras tomar de esta manera, un mandamiento, es como un consejo que viene de parte de Dios, ¿verdad? Usando al apóstol Pablo diciendo, anden en el Espíritu. Digo, aunque es otro estudio, el qué es andar en el Espíritu. Pero usted y yo sabemos que cuando el Señor, en Génesis, dice la Escritura, que lo primero que hizo los cielos y la tierra. Usted lo recuerda, y estamos hablando de Génesis 1:1. Digo, me tengo que remontar al principio. La Escritura dice que Él hizo los cielos en ese orden y hizo la tierra. Bereshit bara Elohim, hizo los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra en ese orden. Y cuando nosotros vemos que el orden que Dios estableció, los cielos nos hablan de la parte espiritual. Entonces, lo primero que el hombre tiene que poner atención, y como Dios lo estableció para que viva una vida plena, una vida en bendición, en abundancia, es a través de que nosotros atendamos la parte espiritual. Por eso el Señor hizo los cielos y nos habla de la parte espiritual, y luego hizo la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese orden el hombre tiene que atender a las cosas espirituales, porque el hombre es un ser espiritual. Eso yo te lo había enseñado en otras enseñanzas, valga la redundancia, en la cual yo te decía que todos tenemos una chispa de divinidad, pero cuando nosotros no atendemos la parte espiritual, por obvias razones atendemos más las obras de la carne. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Mire, cuando nosotros aprendemos, este es un principio básico del Eterno, que nosotros tenemos que poner atención en las cosas espirituales, mis amados amigos y hermanos. Cuando nosotros entendemos que lo primordial en mi vida debe ser lo espiritual, pero tristemente no lo hacemos de esa manera. Tristemente nosotros primero le damos lo que el cuerpo quiere, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Eso es lo que primero vemos. Cuando vemos que Jesús le dice a sus discípulos, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le vendrá por añadidura. Pero nosotros buscamos las añadiduras y no buscamos el reino de Dios, que es la parte espiritual. Recuerda que Dios es espíritu y Él busca que se le adore en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros vemos, mis amados amigos y hermanos, esta parte en la cual se nos da un consejo, en el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Yo siempre lo he visto como una balanza. No sé si usted conoce las balanzas donde es un grado de pesar una cosa, ¿verdad? Si tú pones en el lado derecho, pones la pesa y le pones más, valga redundancia, peso, entonces la balanza se va a inclinar de esta manera. Y esa es nuestra vida. Esta es nuestra vida cuando nosotros atendemos a las cosas espirituales. Entonces la balanza espiritual va a estar ganando a la parte carnal o la parte de pecado. Por eso Pablo da con un consejo magistral y dice,
tienes que atender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque lo espiritual siempre va a estar en contra de la carne y la carne, perdón, en contra de lo espiritual. Entonces, para nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que atender las cosas espirituales. Entonces, eso nos lleva a que nosotros tenemos que aprender cómo voy a aprender, cómo veo las cosas espirituales. Bueno, yo quiero decirte que aunque hoy no es el tema, estamos hablando de un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Estamos hablando en el cual Jesús les hablaba a los discípulos, pero también Jesús le enseñaba algo tremendo ahí en el Evangelio de Juan capítulo 3. Había un personaje que se llamaba Nicodemo. Él era un principal de la sinagoga, o sea, alguien letrado, alguien que sabía la escritura, pero vea lo que yo les decía hace un momento, él conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Tanto que le fue y le preguntó a Jesús y le decía, Rabí, ¿cómo puedo yo obtener la vida eterna? Y mira la contestación que Jesús decía, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino. Ah, pero es que voy a la iglesia. Es que tengo una denominación. Perdón. Pero la Biblia es muy clara. Y Jesús dice, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Vea qué tremendo. Entonces, aunque este tema, esta enseñanza no es del nuevo nacimiento, pero creo que es muy claro lo que Pablo enseña en esta parte, en el libro de los Gálatas. Él está enseñando que tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que atender a las cosas espirituales. ¿Y cuáles son las cosas espirituales? La palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando nosotros permitimos que se haga vida en cada uno de nosotros, cuando la palabra de Dios más que letra, dejamos que se haga vida, que se haga espíritu, esa es la bendición de Dios para nosotros. Entonces podemos entender que la anulación del yo, el bitulaní que les he enseñado, tiene que ver mucho con el nuevo nacimiento, tiene que ver con el que yo quiera dejar las cosas de pecado. Digo, la semana pasada estuvimos hablando claramente y estuvimos hablando precisamente de tenemos que ser honestos delante del Creador, porque Él te conoce, Él me conoce, yo se lo había dicho. Él conoce cuál es mi comportamiento allá afuera, cuál es mi comportamiento en mi trabajo, cuáles son mis pensamientos, ¿verdad? Creo que la integridad de un ser humano tiene que ver cuando nadie me ve, cuando no está el pastor, cuando mi esposa no está, cuando mi esposo no está, lo que yo hago en secreto, eso sí lo ve Dios. Entonces es la parte en la cual Dios quiere que usted y yo cambiemos todos los días. Por eso este tiempo en el cual Dios nos permite iniciar el año, que el propósito para tu vida sea cambiar. ¿Cambiar qué? Aquellos malos hábitos que tú sabes que no le agradan a Dios. Entonces creo que esto es cuestión de que tú dispongas, es cuestión de disposición de tu corazón. Es cuestión que tú dispongas tu vida a ser transformada y a ser cambiada. Según lo que vemos aquí, el libro de Gálatas, y voy a ir terminando porque ya no quisiera, digamos, extender más este tema. Va muy bien el tema, digo, y he recibido mensajes. Qué bueno que les sea de bendición la palabra, porque la palabra es dura, pero créame que es por nuestro bien. Es para que nosotros en verdad seamos transformados. Déjeme terminar de leerle. Dice el versículo 18, estoy en Gálatas capítulo 5, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí hay una lista en la cual yo quiero que tú pongas mucha atención. Y tenemos que ser muy honestos delante del Señor. ¿Por qué? Porque en esta tarde tenemos que decirle al Señor, Padre, yo sigo fallando aún en esta lista.
son manifiestas las obras de la carne, dice aquí, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esta parte la cual acabamos de leer es como que una lista. Es una lista en la cual nosotros tenemos que considerar y tenemos que analizar. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque a la carne, si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, seguiremos alimentando la carne. Pero lo que tiene que ser alimentado en tu vida es el espíritu, es la parte espiritual. Deja que Dios la llene. En verdad, Dios es soberano, Dios es poderoso. Solamente es que tú abras tu corazón y que le digas, yo sigo en esa parte de esa lista, yo me estoy identificando. Tenemos que ser honestos. ¿Sabes una cosa? Dios no puede ser burlado. Y Dios estableció su palabra para que nosotros la sigamos puntualmente. No únicamente lo que nos conviene, no. La palabra es para obedecerla toda. Y por eso hoy tenemos que aprender esa parte. Por eso hoy permíteme que hoy podamos orar. Pero dentro de esa oración, si hay cosas que de esta lista que acabamos de leer, aún sigues tú ahí fallándole al Señor, pues vamos a dejarle al Señor que Él cambie esa parte. Pero para que podamos cambiar, yo quiero decirte que tenemos que ser llenos del Espíritu. Tenemos que ser llenos de la parte espiritual. Y en este día vamos a cantarle al Señor, ¿te parece? Ahí donde usted está, si usted en verdad desea cambiar, porque eso es una parte en la cual nosotros tenemos que aprender. Si en verdad tenemos que cambiar, si en verdad necesitamos ese cambio a nuestra vida, hoy creo que es un buen tiempo. Hoy que estamos iniciando el año, vamos a cantar, ¿te parece? Y vamos a pedirle al Señor que Él llene nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cambiar. Si aún en ti hay celos, si hay disensiones, si hay borracheras, adulterios, fornicaciones, es el tiempo en que le entreguemos al Señor todo aquello. Pero para esto vamos a decirle, Señor, lléname de ti. Recuerda lo que la palabra de Génesis nos dice, que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía. Ahí donde hay vacío, donde hay soledad, quizá tú muchas veces has orado y yo no puedo cambiar eso, pero si hoy tú quieres en verdad pedirle a Dios que cambie, hoy es un buen tiempo y una oportunidad. Así que vamos a pedirle al Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu
lléname con tu poder, Espíritu de Dios. Si tú has sentido ese vacío, ahora sabes que solamente la presencia de Dios lo puede llenar. Si has querido buscar salidas falsas a través del vicio, a través de la pornografía, a través del alcohol, de la droga, yo quiero decirte en esta tarde con mi corazón que le permitas al Creador que gobierne tu corazón. Que hoy tú le digas: ayúdame a cambiar, Señor. Ayuda a cambiar mi vida, Señor, que tú conoces. Ayúdame, Padre. Hoy oramos por todos aquellos que están desesperados, quizás. Estamos empezando este año, Señor, y queremos empezarlo en tus manos. Baja tu cobertura, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos a andar en el Espíritu, Señor. Hoy te ruego por todos aquellos, Señor, oro. Los que están viendo esta transmisión, los que la verán, Padre. Llena, Señor, esos corazones tristes, esos corazones llenos de amargura, Padre, de rencor, de resentimiento. Que tu amor llene, Señor, cada una de las vidas, Señor, de los que hoy, Señor, nos permites estar aquí, Señor. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu poder. Señor, llénanos con tu amor. Llénanos con tu amor, Señor, lo necesitamos. Este mundo necesita de tu amor, Padre. Llena los corazones, llena las familias, los matrimonios de tu amor, Señor. En este año que inicia, Padre, nos ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos nuestra vida, Señor, nuestros hijos, nuestro matrimonio, Padre. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Perdónanos, Padre. Perdónanos en verdad, Señor. Pedimos perdón por nuestra nación. Pedimos perdón, Señor, por este mundo, Padre. Perdónanos, Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Le damos muchas gracias al Creador ahí donde tú estás. Espero que esta palabra, tanto como este canto, haya traído paz a tu vida y a tu corazón. Vamos a iniciar el año, pero vamos a iniciarlo en obediencia al Creador. Así que yo te invito, ¿verdad?, a que a través de este programa, tu programa EMED, bueno, pues nos sigas haciendo favor de conectarte todos los sábados. Gracias por todos aquellos que nos siguen, en verdad. Muchas gracias. Hay grandes sorpresas que el Señor tiene para nosotros este año. Así que solamente dispón tu corazón. Y yo quiero aprovechar este tiempo para agradecer la vida de cada uno de todos aquellos que están detrás de cámaras, que usted no los ve, pero que sin ellos no podríamos hacer esto. Y por no omitir ningún nombre, pues que Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga a los que están en cámaras, que están en producción, que invierten el tiempo para que usted y yo seamos bendecidos a través de la palabra y podamos llegar hasta estas instancias en que usted y yo nos podamos ver, nos podamos saludar a través de las redes sociales. Gracias a Dios por Dios es Bueno, Mi Casa TV, por también el canal, recuérdalo bien, emed.tv, ahí nos puedes buscar en Facebook, en Instagram, en YouTube. Denle like, mándenos sus comentarios, sus saludos. Y bueno, pues estamos iniciando el año en bendición, estamos iniciando el año. Yo en verdad le pido al Creador que bendiga todo este año, que bendiga a tu familia, a tu hogar, que haya salud sobre todo.
en cada uno de nosotros. Yo soy tu amigo y pastor, como siempre, servidor Rafael Aburto, y este es tu programa EMET, la verdad de Dios. Gracias por tu preferencia, gracias. Y si Dios nos presta la vida, nos vemos el próximo sábado. Shalom.